Ole, ¿me oyeron o no me oyeron? No, profe, ninguna Pues duda. por mi parte no. Ok, Profe, bueno. Dime. no entendí casi el segundo video. En el segundo video, acuérdate que la catalasa lo que hace, déjame compartir pantalla y voy a ponerle la presentación de lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer la introducción de la glicólisis para ya el próximo jueves pues y verla en detalle. Mira, la catalasa es una enzima que lo que hace es que agarra ella agarra el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Y lo convierte en agua más oxígeno. Entonces ellos lo que hacían allí era exponer la catalasa a, si no estoy mal, alcohol, ¿sí? Y aquí otra cosa fue que le echaron ácido, ¿no? Entonces, estas Ácido sustancias, clorhídrico, sí. sí, estas sustancias, ¿qué es lo que hacen? El ácido, ¿qué va a hacerle a una proteína? Esta es la catalasa. El ácido, ¿qué hace? La parte en pedacitos, la desnaturaleza. Entonces, ¿qué espera uno allí si se expuso la enzima a ácido? Pues que no tenga actividad. ¿Estamos? Entonces, la forma como ellos se dan cuenta de si la enzima estaba funcionando era por esto. Todo ese burbujeo que se producía era ¿por qué? Porque la catalasa cuando descompone el peróxido de hidrógeno, el oxígeno es un gas y entonces ese gas sale y eso era lo que viste todo ese poco de burbujas. Entonces cuando la enzima se expone a ácido, obviamente no vas a ver el burbujeo. Si se expone a alcohol, había un poquito de burbujeo, pero no tanto como cuando no tenía el agente desnaturalizante, porque el alcohol no la destruye tanto como la destruye el ácido. ¿Ahora sí? Sí, Profe, profe, gracias. una pregunta. Dime. Si la desnaturaliza, pues, o la destruye, ¿cómo puede seguir haciendo un poquito, aunque sea de actividad? Bueno, por ahí es que acuérdate que echaron un pedazo de hígado de pollo. O sea, ellos no tenían allí exactamente la cantidad de ácido para destruir toda la cantidad de catalasa que hay ahí. Entonces se destruye la mayor parte de las moléculas de la enzima, pero quedan algunas moléculas buenas. Y ese es el burbujeito pequeño que ves. Tendrías que para eliminarla totalmente, tú saber exactamente qué cantidad de ácido necesitas para cuántos gramos de enzima hay ahí. Que pues como era un pedazo, no era algo medido, porque tendrían que tener la enzima pura, ¿no? Entonces, ¿te queda claro? Ah, sí, profe, ya, gracias. Pero lo importante, Diana, allí que es, que si tú comparas cuando no tiene el ácido versus cuando tiene el ácido, ¿es igual? No, claramente no. Exacto. Eso es lo que tendrías que visualizar. ¿Listo? Bueno, entonces eso para cerrar la parte de enzimas. Luego vamos a ver unos con este tema de glicólisis, pero ya cuando veamos el tema, obviamente. Entonces vamos a empezar ya el metabolismo como tal. Ya vimos los elementos fundamentales, que es las enzimas. Ya hablamos de las coenzimas, pues que son parte de ese equipo de las enzimas. Y hablamos de las cosas generales que se van a ver en el metabolismo, que hay que tenerlas presentes porque ahorita vamos a empezar ahora sí a hablar del metabolismo en detalle de carbohidratos, lípidos, aminoácidos y proteínas. Vamos a empezar con el de los carbohidratos. Y los carbohidratos ya sabemos que son nuestra principal fuente de energía. Por esa razón, la cantidad de carbohidratos que nosotros, el carbohidrato más importante para nosotros y por ende el que utiliza la célula para casi todo es la glucosa. ¿Sí? La glucosa que cuando la utilizamos para sacar energía, pues la convertimos en fructosa. O sea, un paso en el metabolismo de la glucosa es convertir la fructosa. O sea que a nivel metabólico, hablar de glucosa y hablar de fructosa es prácticamente hablar de lo mismo. ¿Eso está claro? En primer lugar. La glucosa sabemos muy bien que es el monosacárido más abundante en la naturaleza. Entonces, ¿por qué las células
les dio por utilizar glucosa como fuente de energía? Pues muy sencillo, es lo que más hay. ¿Sí? Si hay una cosecha de mango, ¿uno qué come? Mango. Mango. ¿Sí o no? ¿No? Entonces, lo que habían cuando empezaron a formar las células de los carbohidratos en mayor cantidad es la glucosa. Entonces, todas las células que conocemos hasta ahora utilizan la glucosa como principal fuente de energía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es lo más abundante en la naturaleza y ya sabemos que esa glucosa forma parte de, la encontramos sola, pero también la encontramos formando disacáridos, ¿sí? La encontramos en la lactosa, la encontramos en la sacarosa, la encontramos en la maltosa. También la encontramos formando muchos oligosacáridos como la destrina o los destranos. Y también la encontramos formando polisacáridos como el almidón y el glucógeno. Entonces, eso es la razón de ser de la glucosa. Nosotros, para cualquier actividad metabólica, para cualquier actividad física que vamos a hacer, pues necesitamos siempre energía. Entonces, para sacar energía, pues siempre utilizamos la glucosa. ¿Sí? Esa glucosa nosotros la podemos utilizar de forma anaeróbica, o sea, en ausencia de oxígeno. Entonces, esa glucosa la sometemos a una serie de reacciones, que es lo que llamamos glicólisis, ¿sí? Y por ahí la glucosa es convertida en piruvato. La glucosa tiene, ya sabemos, 6 carbonos, este tiene 3 carbonos, ¿sí? Y ese piruvato, como estamos en condiciones anaeróbicas, tenemos que llevarlo a lactato, ¿sí? En este proceso se genera energía. Ese es uno de los caminos. Y como no participa, no hay oxígeno en el proceso, ¿sí? Entonces, a este proceso le llamamos la glicólisis anaeróbica. ¿Estamos? Ahora, si hay oxígeno en el sistema, entonces el piruvato lo vamos a meter a esta que es la maquinita productora de energía en la célula. Se llama la mitocondria, la organela mitocondria. Y en la mitocondria, este piruvato que proviene de la glucosa puede seguir otra serie de rutas metabólicas como el ciclo de Krebs, la cadena de transporte de electrones, y al final del proceso ese piruvato termina convertido en CO2 y agua. Y en el proceso que hicimos, sacar grandes cantidades de energía en forma de ATP, muchísimas más de las que se sacan acá. Entonces, acá en la mitocondria sí se necesita la presencia de oxígeno. Entonces, a este mecanismo de si hablamos de piruvato acá, le vamos a llamar glicólisis aeróbica. Esta glicólisis aeróbica, entonces, es un proceso más largo que vamos a ver después. Vamos a ver primeramente la glicólisis anaeróbica. Ahora, hay unos conceptos que tenemos que tener claros, ¿sí? Y esos conceptos se los voy a decir aquí. Entonces, la glicemia. Glicemia es glucosa, también le pueden decir glucemia. Se utiliza más glicemia, pero igual si dicen glucemia, da igual. Es los niveles de glucosa en sangre. Cualquier expresión en bioquímica que ustedes vean terminada en anemia es porque están haciendo referencia a esa sustancia en sangre. La glicemia normal, ¿sí? O sea, la cantidad de glucosa que tenemos que mantener normalmente en sangre es de 70 a 110 miligramos por cada decilitro de sangre. Un decilitro de sangre son 100 mililitros de sangre, ¿sí? Entonces, 110, de 70 a 110 miligramos. Y esto tiene que ser 24/7 los 12 meses del año.
¿sí? O los 365 días, pongámoslo con días. 365 días del año. ¿Sí? Tenemos que mantener los niveles de glucosa siempre en eso. Hayamos comido o no, siempre hay que tenerlos en eso. Entonces comprenderán ustedes que a veces hay situaciones que conllevan a que esos niveles de glucosa se suban. Entonces, cuando esos niveles de glucosa se suben, hablamos de hiperglicemia. Díganme en una causa normal, no patológica, de hiperglicemia, o sea, de aumento de los niveles de glucosa en sangre. Comer demasiado dulce. Comer dulce, demasiado lo que sea, comer dulce te va a generar hiperglicemia. Entonces, por esa razón uno no se come una chocolatina, ¿o qué? No, No, o sea, tiene que ser en exceso, demasiado. Y si te comes 10 chocolatinas, ¿no te las comerías? Ojo, que con una barrita de chocolatina que nos comamos vamos a terminar en hiperglicemia, pero no vamos a terminar enfermos. O sea, lo que les quiero decir es que hiperglicemia no es un estado patológico. ¿Ok? No porque hay hiperglicemia, hay enfermedad. En condiciones normales podemos tener hiperglicemia. Ah, ¿cuál sería el problema? Si esto perdura en el tiempo, ¿no? Pues la hiperglicemia, siempre que comemos, si ustedes se miden los niveles de glucosa en sangre, siempre que comemos, después de comer, ¿saben en cuánto la van a tener? 180, 210, 220, ya. ¿Y por eso vamos a decir que son diabéticos? No. ¿Estamos? Igualmente, a veces tenemos los niveles de glucosa por debajo de 70. Entonces, cuando eso sucede, hablamos de que estamos en hipoglicemia. Y aquí la misma situación. Hipoglicemia, lo único que me está diciendo es que son niveles más bajos de glucosa. Pero no, el término hipoglicemia per se no está diciendo enfermedad. Podemos tener de hipoglicemia en una situación normal, sin estar enfermos. ¿Listo? Entonces, la pregunta allí es, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para de la hipoglicemia volver a la normoglicemia y para de la hiperglicemia volver a la normoglicemia? Entonces, allí entra nuestro amigo cerebro. El cerebro, ¿sí? Tiene unos sensores de glucosa que se llaman los, bueno, no solamente el cerebro, están en todo el organismo, ¿no? Se llaman los GLUT. Este GLUT quiere decir Glucose Transporter. Todas estas siglas son en inglés, ustedes saben. Entonces hay varios de esos transportadores de glucosa, de los cuales vamos a hablar más adelantico. Y en el cerebro están el transportador 1 y el 3, que son los que tienen la Km más baja por la glucosa. O sea, ¿eso qué quiere decir? Ellos transportan glucosa dentro de las neuronas y detectan niveles de glucosa muy bajitos, del orden de 50 para arriba. Entonces, estos señores funcionan como sensores que le dicen al cerebro, oye, los niveles de glucosa están muy bajitos. Entonces, cerebro manda la alerta ¿a quién? A una hormona que se llama glucagón. Y a otra que se llama adrenalina, que son la otra parte del metabolismo de la que no hemos hablado, las hormonas. El metabolismo es controlado por las hormonas. Bueno, algo les habíamos mencionado yo en la regulación del metabolismo. Las hormonas son las que se encargan de eso. Entonces, estas dos hormonas se caracterizan por ser hiperglicemiantes. O sea, van a propender por activar en el metabolismo cosas que ayuden a aumentar los niveles de glucosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas aumentan? El glucagón, en primer lugar, ¿quién lo produce? Lo produce
las células beta alfa del páncreas. Y la adrenalina la producen la médula suprarrenal. ¿Sí? Entonces, trabajan sinérgicamente. Sinérgicamente quiere decir que se ayudan. ¿Sí? El glucagón tiene receptores en hígado. Entonces, cuando está en hígado, le dice al hígado, hermano, rompa ese glucógeno que tenemos ahí guardado. Entonces se activa un proceso que llama la glucogenolisis. Glucogenolisis es a partir de glucógeno liberar glucosa. ¿Y esto conlleva a qué? Pues simple y llanamente conlleva a que se aumenten los niveles de glucosa en sangre. ¿Listo? El glucagón también le dice al tejido adiposo, hermano, active la lipólisis. O sea, libere ácidos grasos. ¿Para qué? Para que la poca glucosa que está saliendo desde el hígado, ¿sí? Estos ácidos, el músculo y otros tejidos, cojan los ácidos grasos y entonces no gasten la glucosa. Y esa glucosa le quede a los órganos que son exclusivamente dependientes de glucosa. ¿Quiénes son? Cerebro, el sistema nervioso y, bueno, los glóbulos rojos no son un órgano, pero forman parte de un tejido muy importante que es la sangre y los glóbulos rojos. El combustible de los glóbulos rojos solamente puede ser glucosa. ¿Por qué? Porque acuérdense que los glóbulos rojos no tienen organelas. ¿Ok? Pero ¿qué hace el glucagón también? Le dice al hígado, ¿sí? Haga glucosa. Ya cuando la cosa se complica, se acabó el glucógeno y nada que llegue glucosa de afuera. Entonces, hacer glucosa se llama gluconeo. Voy a escribirlo con otro color aquí, el neo. Gluconeogénesis. ¿Se acuerdan del génesis? Sí, sí, señor. ¿Sí? ¿Qué es el génesis? Creación. Creación, o sea, el primer libro de la Biblia que habla de la creación, ¿no es cierto? Entonces, hacer glucosa de nuevo. Entonces, podemos hacer glucosa. Esto, ¿cuándo qué? Cuando ya estamos complicados. Por otro lado, tenemos entonces, ¿sí? Lo contrario, comimos. Y entonces ahora estos GLUT le van a decir al cerebro, tenemos la glucosa en 180, ¿qué hacemos? Entonces el cerebro manda la orden. Ah, bueno, la adrenalina, ¿qué hace? Hace exactamente lo mismo que el glucagón, pero la adrenalina tiene una ventaja sobre el glucagón y es que la adrenalina tiene también receptores en músculo. Entonces la adrenalina le dice a músculo que también guardó glucógeno, desdoble ese glucógeno. Entonces es una ventaja porque si el músculo que tiene glucógeno está desdoblando el glucógeno, entonces, ¿qué pasa? No gasta la glucosa que está liberando el hígado. El músculo no puede liberar glucosa a sangre, pero el hecho de que se entretenga con su propia glucosa, pues no consume la que se mandó a sangre. El tiempo no nos va a dar, pero bueno, creo que alcanzo a darles aquí esta parte. Luego viene entonces aquí cuando comemos, entonces viene la insulina. Cerebro manda la orden para que se secrete insulina. ¿Quién produce la insulina? Las células beta del páncreas. La insulina, ella trabaja solita y es una hormona hipoglicemiante. O sea que lo que propende es por disminuir los niveles sanguíneos de glucosa. ¿Cómo hace? Entonces la insulina activa en hígado y en músculo un proceso que se llama la glucogenogénesis. Glucogenogénesis, o sea, hacer glucógeno. ¿Con qué? Pues con la glucosa que está en exceso en sangre. O sea, la insulina hace que hígado y músculo guarden glucosa en forma de glucógeno.
Si resulta que consumimos mucha glucosa, entonces la insulina también activa la lipogénesis. Si hay mucha glucosa, no la vamos a botar, sino que se guarda, se llenan las bodegas de glucógeno y entonces se empieza a hacer lípidos, ¿sí? Y la insulina también les dice, igual que el glucagón y la adrenalina, hagan glicólisis. O sea, la insulina la dice ¿para qué? Le dice a todos los órganos del cuerpo, hagan glicólisis, porque eso es una forma de gastar glucosa. Y el glucagón también le dice, el glucagón al contrario, le dice al hígado, no haga glicólisis, para que la poquita glucosa que esté sacando antes la saque a sangre. Pero la adrenalina sí le dice a todos los demás órganos del organismo, a excepción del hígado, hagan glicólisis, porque normalmente un adrenalinazo, ¿cuándo es? Una situación de peligro. Cuando hay una situación de peligro, y ahí necesitamos energía, o sea que necesitamos hacer eso. ¿Listo? Hasta allí eso me lo han entendido. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces, el tiempo no nos da ya. Esto nos saca, acuérdense, pero dejemos hasta allí. Ya con esto tenemos una entrada para el día jueves. Mañana vamos a hacer el quiz, ¿no? A las 7 de la noche, entonces se meten ahí a Intu. Y no me han dicho la fecha del parcial. Ole. Pues, profe, habíamos estado votando, pero pues hay gente que falta y no podemos, pues faltan como 15 personas por votar. Bueno, pues ¿Tú sabes cuántos somos en total, profe? son como 80. Necesito que agilicen eso, por favor, porque mañana ya les hago el Sí, quiz señor, estamos tratando de y la agilizarlo. próxima semana hay que hacer el parcial. Bueno, señor, ¿Listo? Entonces listo. necesito que lo agilicen. Ok. Bueno. Bueno, entonces mañana el quiz a las 7 de la noche. ¿Listo? Y el jueves Vale, entonces profe. continuamos con esto. ¿Listo? Vale, profe. Allí en Intu está toda la información ya. Vale. Entonces, Profe, ¿y al final les Profe, ese describimos lo de resumen, hoy? lo de hoy ténganlo allí. Yo mañana les digo, ahora más tarde hago la tarea. Y entonces les aviso por el chat, por el WhatsApp. Pero ténganlo ahí el resumen. ¿Listo? Para que me lo cuelguen luego. ¿Vale? Profe, una pregunta. Listo, profe, gracias. Dime la pregunta antes de que se cierre rápido. Sí, es de que en la gluconeogénesis, ¿qué tan sostenible es que sea como por largo tiempo, pues cuando no se consume Sí, se insulina da por por mucho largo tiempo? tiempo. Cuando ya se complica mucho la cosa, entonces, que de eso no les he podido hablar todavía, le echamos la mano a aminoácidos para poder hacer glucosa. Entonces, eso se puede dar, dependiendo de la reserva de cada persona, no sé, 30 días, 25. ¿Sí? Perfecto, profe, gracias. Vale. Bueno, entonces, el jueves continuamos con esto, con glicolisis. ¿Listo? Vale, listo, profe, profe. muchas gracias. Listo, Muchas profe, muchas gracias. gracias. Profe, Hasta luego. gracias. Gracias. Chao, profe. Chao.